¿Me confirma si se ve la pantalla de la presentación? Perfecto. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Julián ahora se conecta en breve porque tiene un problemita de conexión, así que empezamos nosotros. Para los que no conocen JA, ya habíamos hablado anteriormente en un webinar. La idea era hacer otro hoy ya enfocado más a lo que son buenas prácticas de instalación de paneles solares, que lo va a hablar principalmente Guillermo Rubiano, que es el Technical Support Manager para la TAM, para el segmento de generación distribuida. Pero vamos a hacer una pequeña introducción en lo que es JA para el que no estuvo en el webinar pasado y también para reforzar un poquito que conozcan la marca, que tiene gran presencia a nivel mundial y en Argentina ahora está desembarcando en el sector de distribuida de la mano de Multiradio, ¿no? Así que vamos a comenzar. Yo voy a hablar un poquito rápido de una presentación de JA y luego comienza Guillermo con lo que es propiamente el webinar con el temario. Bueno, JA es una empresa, uno de los principales fabricantes a nivel mundial de módulos fotovoltaicos. Tiene ya 19 años en el mercado, 50.000 empleados, y para que se den una idea de la magnitud, es el 14% del market share global el que tiene JA en la venta de paneles solares. Tiene unos 200 gigas de envíos acumulados, es número uno en la Unión Europea y está en 165 países. Bueno, después lo que son ingresos, 11.4 billones y demás, que también relevante con lo que respecta a la espalda financiera que tiene, que es más enfocado en grandes proyectos, ¿no? Esto es importante, es un diferencial importante con respecto a otros fabricantes, que es el hecho de que nosotros tenemos toda la integración vertical de la producción, desde los lingotes, obleas, celdas, módulos. Es decir, que como pueden ver, tenemos 100 gigawatts de capacidad de paneles, pero también lo tenemos en lingotes, en obleas y celdas. Es decir, no es que vamos a salir a completar con lingotes de otro fabricante o obleas de otro fabricante y así perder el control del proceso productivo. Así que ahí sí es un diferencial muy importante tener en cuenta que tenemos control de todo el proceso en el 100% de los módulos que fabricamos. Es decir, podemos abastecer con materia prima todos nuestros módulos. Además de eso, contamos con 14 fábricas a nivel mundial, por lo tanto, no suele haber cuellos de botella, lo cual también es también algo bastante relevante, principalmente en proyectos grandes, pero también aplican distribuida para que no se demoren entregas, entre otras cosas. Entonces, cuando ustedes hagan un pedido, no va a haber demoras con respecto a la producción. Estos son donde tenemos operación comercial en azul y almacenamiento en amarillo. Pueden ver que tenemos algunos depósitos en la TAM, que sería en Brasil, y operación comercial en todos los países de la TAM principales. Así que ahí estamos bastante fuertes. Y en Argentina estamos desembarcando ya este año, por eso probablemente están empezando a escuchar nuestra marca en el país. Esto es importante también, para dar una magnitud, JA es el segundo fabricante con más envíos de módulos este año, con alrededor de 35 gigawatts en la primera mitad del año y con el objetivo de llegar a los 85 a 95 gigawatts. También somos número uno con Wood Mackenzie, también con Bloomberg New Energy Finance, que básicamente es una encuesta que se le hace a los grandes jugadores del mercado, son inversionistas, especistas, generadores, y ahí JA sale como el número uno, como el panel más confiado del mercado, debido a cómo manejó la garantía, qué tan robusto es el panel propiamente dicho, cuántas fallas tiene, cómo cumple el servicio, entre otras cosas, y ahí estamos número uno a nivel mundial también. Después algunas alianzas importantes que tenemos, esto tranquilamente lo pueden ver luego, así que no hace falta hacer profundidad en esto. Y las pruebas de producto y certificaciones. Acá esto es importante, lo puede mencionar también Guillermo luego. Nosotros cumplimos con los certificados más exigentes, no solamente los básicos de IEC, sino que también vamos con los RTC, entre otros, donde son pruebas bastante más robustas, suelen ser de 3 a 5 veces más robustas y más exigentes en lo que respecta a cuánta energía o cuánta generación podés perder luego del test. Por un ejemplo, el Dam Heat es un test que se hace en el IEC que pide que no se pierda menos del 5%, cuando en el RTC se pide menos del 2% con 3 veces más de horas de testeo. Así que eso también es importante y después le pueden preguntar a Guillermo en detalle de qué se trata eso para que tengan como referencia. También tenemos de los mejores resultados en resistencia al granizo, entre otras cosas. Así que también eso pueden pedir todos los certificados que precisen para argumentar su postura vendiendo los módulos. Algunos casos de éxitos en la TAM, bueno, son proyectos grandes, muchos en Brasil, muchos en Chile, en México. En Chile, de hecho, tenemos el parque solar más grande de Chile, que es de 480 megawatts, es el CM1, que se está en construcción ahora, varios en Colombia también, y en varios países de la TAM, que acá la idea es resaltar más que nada que el módulo opera en distintas condiciones que no suelen ser ambientalmente las más amigables, son bastante hostiles en algunos casos, y la idea es justamente que tenemos un track record importante como para poder dar confianza y experiencia en distintos medio ambientes. Acá está el CM1 de Chile, que es el de 480 megas, que
que estábamos hablando. Y bueno, a partir de ahora ya voy a dejar a Guillermo para que siga. Guille, si querés compartir tu presentación y avanzar por ese lado. Claro, claro que sí. Gracias Marcos por esa introducción, por contextualizar al día de hoy a los asistentes que están haciendo parte de este webinar. Esperando que haya quedado claro y pues para quienes no nos conocían ya tengan este background de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, me confirman ahí, ven la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto, se ve chiquita, la puedes agrandar si querés para que... Ajá, ok, listo. Ahí me avisan si tenemos de pronto algún problema de comunicación, pues para detenerme y retomar, ¿vale? Dale. Ok, vale. Listo. Entonces, antes de comenzar el tópico principal del webinar, hay que mencionar lo siguiente, y es que contamos con documentación especializada también para su libre consulta. Si tienen a bien, requieren esta información, la podemos enviar a través de bien sea multirradio o directamente con nuestros contactos que más adelante los van a tener, ¿no? En la información principal que manejamos a manera documental, tenemos recomendaciones de instalación, también recomendaciones de almacenamiento, un manual de limpieza del módulo, también cómo gestionar las solicitudes de garantía, entre otros documentos bien importantes y relevantes a la hora de desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces, hablando de buenas prácticas, una de ellas está relacionada directamente con el desembalaje, el descargue de los pallets, ¿sí? Y el sitio de almacenamiento. Razón por la cual, aquí como para aterrizar un poco y en el manual hay más detalle al respecto, pero en conclusión, necesitamos que el espacio en el cual se van a copiar los módulos sea seco, libre de lluvias o de presencia de agua, ¿sí? Y adicional, que sea un terreno estable, que no vayan a las estivas eventualmente a someterse bajo condiciones de estrés y que eventualmente se puedan llegar a afectar. Asimismo, se acepta que se apilen los módulos máximo en dos filas, como se puede ver en la imagen de la izquierda. De, por otro lado, acá hay otras prácticas que son comúnmente utilizadas cuando se acopian en intemperie, en donde se utiliza una especie de lona, pero aquí desafortunadamente no se cubrió completamente los módulos. ¿Y eso qué genera? No, pues muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué pasa? El módulo es IP68, es decir, que tiene los grados de protección para poder trabajar en intemperie, y sí, pero no así el envolvente. Entonces, este envolvente está propenso, está sujeto a deteriorarse por la acción principalmente del agua, como se puede observar en las imágenes aquí abajo, e incluso acá tenemos un video, como luego de recibir humedad esa estiva pues pierde totalmente su rigidez y sus propiedades mecánicas y puede generar volcamiento de los módulos. Y pues este volcamiento es una condición indeseable, puesto que puede impactar directamente en las celdas y en el vidrio del módulo, y como consecuencia pues vamos a tener más adelante puntos calientes e incluso podría ser la puerta de entrada a posibles incendios. Entonces, todas estas condiciones se hacen en función de evitar estas contingencias futuras al momento de que la planta entre en funcionamiento. Por supuesto que cuando es inevitable realizar un acopio en intemperie, que se ve mucho también en plantas de gran escala, lo más recomendado es que no se dejen a estas condiciones por un periodo superior a 3 meses. Luego de 3 meses, pues hay que realizar una validación, un chequeo visual, ¿sí? Del estado del envolvente, y si se requiere conseguir esta lona impermeable contra agua para evitar las condiciones de humedad. Asimismo, se sugiere también poner una plataforma tal que si en el sitio de instalación se presentan lluvias y hay, fuertes, muy fuertes, y hay riesgo de inundamiento, evitemos que esta agua se quede aquí posada en las estivas, ¿sí? Y las afecte. Por otro lado, bueno, hay que utilizar los equipos apropiados para hacer el descargue. Entonces, acá tenemos principalmente vodkas, transpaletas, manlift, telehandlers, ¿no? Y para cada uno de estos elementos tenemos un respectivo procedimiento, ¿sí? Y un proceso mediante el cual se mantiene seguro el pallet mediante esa labor de descarga que es tan crucial y fundamental, ¿no? Luego el módulo ha viajado por miles de kilómetros
para que en el momento de descarga, pues, si no se hace de forma apropiada, sea golpeado. Un aspecto importante también aquí que cabe mencionar es que ustedes van a recibir los pallets de forma horizontal, es decir, los módulos estarán apoyados sobre la sección más larga. Algunos otros fabricantes utilizan la sección vertical para el apoyo y esto implica mayores riesgos y mayor complicación a la hora del descargue, ¿sí? Entonces, esto para mencionarlo, ¿no? Y que ustedes hagan previsión de los equipos que se requieren para esta maniobra. Aquí por ejemplo, en la carretilla se recomiendan también contar con elementos como espumas rígidas o semiblandas, tal que la carretilla no vaya a tener contacto directo con la paleta y que no vayamos a generar un golpe en el módulo o en el envolvente al ingresar las uñas o la horquilla como tal de la carreta a la estiba. Entonces, esta es una actividad que pareciera menor, pero si no se hace con el respectivo cuidado, puede generar afectaciones en los módulos. Otra de los aspectos ya una vez hemos descargado es cuando hacemos el desembalaje, ¿sí? Usualmente se utilizan estructuras en L, que también son recomendadas para que no ocurra esto y que los módulos se caigan producto de la acción de la gravedad y el peso mismo de los módulos. Entonces, recomendamos siempre utilizar una subestructura en L tal que se pueda generar este desembalaje de forma segura sin riesgo a que los módulos se caigan por su propio peso y una vez se tengan ya pues, que sean manipulables para el personal de instalación, que no hagan este tipo de levantamientos ni alen los módulos de los conductores, ¿no? Arriesgando como tal la integridad del aislamiento eléctrico, incluso arriesgando también la silicona, que se desprenda la silicona que yace aquí en la caja de conexión, ¿no? Que puede ocasionar también fallos a nivel electrónico del módulo, ¿sí? Puesto que en las cajas de conexión usualmente está la parte de los diodos bypass y demás, ¿no? Entonces esto también hay que ser precavido con este tipo de manipulaciones que son indebidas y pueden ser causal de pérdida de garantía. Asimismo, como un tema de levantamiento de la carga de esta manera, en la cual se observa que la persona utiliza como medio de apoyo su cabeza, ¿no? Que ergonómicamente primero es un riesgo para esta persona que está haciendo esta manipulación y sin duda ahí está generando un estrés sobre el vidrio y las celdas. Entonces, el riesgo de deformación y de microfisuras que se presenten en las celdas puede ser amplio mediante una manipulación de este estilo. Frente a la limpieza, nosotros usualmente recomendamos utilizar espumas, plumeros, esponjas suaves. Si ha de utilizarse un cepillo, hay unas especificaciones que se deben tener en cuenta, tal como el número de cerdas que componen el cepillo, que ojalá sea de nylon, además este cepillo con un diámetro que va entre los 0,06 y 0,1 milímetros y adicional si se va a utilizar agua, que no sea agua a presión y si va a hacerlo, que no supere los 100 psi o 690 kilopascales, que es el equivalente. Otro aspecto aquí importante a la hora de la limpieza es que cuando vayamos a realizar la limpieza no lo hagamos en una condición de irradiancia muy alta, ¿no? Sino que procuremos, si bien en horas muy tempranas del día en la que la irradiación es baja o a finales o incluso en las noches. La razón, porque pues podemos generar choques térmicos, ¿sí? Al colocar chorros de agua fría sobre las celdas que están a una temperatura más elevada incluso del ambiente y estos choques térmicos pueden ocasionar fisuras también en los vidrios. Entonces, esto es bien importante a la hora de la limpieza para evitar esos inconvenientes. Asimismo, no es permitido el uso de materiales abrasivos cortopunzantes como cuchillos, destornilladores, alambres, ¿no? La razón porque pueden afectar el módulo, la transmitancia del módulo, generar rayaduras e incluso yo he visto, aunque pareciera lógico la recomendación, he visto cómo a veces salpican los módulos, la cara frontal principalmente de pintura, y las personas las remueven con destornillador. Entonces, en estos casos es mejor utilizar agua destilada, incluso hay unos jabones que pueden ser utilizables, dependiendo pues que no tengan componentes tales como hidróxido de sodio, benceno, diluyentes nítricos, ácidos, entre otros productos, ¿no? Siempre y cuando no tenga estos elementos que acabo de mencionar, se puede evaluar el uso de ese jabón
que puede facilitar la remoción de impurezas, como las que se pueden generar por la fauna misma, ¿sí? Las aves que a veces hacen sus deposiciones allí sobre el módulo, e incluso, pues, manchas que se pueden generar producto de otras actividades en el sitio circundantes al sitio de montaje. Por supuesto, también son permitidos tipos de maquinarias para realizar la limpieza, siempre y cuando no ejerzan una presión mayor a este de 100 psi. En caso del agua, pues aplicaría también para presiones que se ejerzan sobre el vidrio frontal con ninguna de estas maquinarias. Entonces hay que tener cuidado de no hacer un apoyo contundente que pueda generar la fisura y ruptura del vidrio. Otro aspecto a la hora de la operación y el mantenimiento ya de las plantas está ligado a la actividad de poda, que pues normalmente las plantas a gran escala se desarrollan en condiciones por supuesto, de campo abierto, y allí la vegetación suele ser un inconveniente. ¿Por qué? Porque en primer lugar ocurre esto, empieza a crecer de tal manera que genera sombreados en los módulos, y además de causar problemas de rendimiento de la planta, de generación de energía, también ocasiona puntos calientes que comprometen la integridad de la celda, y a futuro pues pueden escalarse en problemas mayores, ¿sí? Entonces, no obstante, pues nosotros contamos con una tecnología que es la de diodo bypass, que permite hacer interrupción de flujo de corriente a través de las celdas que presentan esta condición de sombreado, tal que pues a la salida de potencia de un módulo, específicamente hablando en caso de que presente sombra, pues se va a ver degradada en el porcentaje de la sombra que ocupe el módulo, ¿cierto? Asimismo, pues ya la afectación se traslada a toda una cadena completa, por ende es una de las condiciones que debemos evitar. No obstante, cuando sucede esto, que ya como tal, la vegetación llega a este punto, este nivel, se deben implementar jornadas de limpieza, de poda, ¿sí? Y utilizando la maquinaria apropiada. Entonces, en este caso, tenemos podadoras, tanto manuales como ya un poco más robustas, en donde lo importante es utilizar las pantallas de cubrimiento contra impactos, tal que ningún elemento que pueda estar en el suelo salga expedido luego de estar en contacto con las aspas de la podadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos visto, y esto es muy frecuente también, que mediante esta actividad no se tengan las precauciones al lugar, y pues en consecuencia se obtienen muchos vidrios rotos. Con relación a lo que es la fijación de los módulos, podemos utilizar elementos de terceros como pinzas finales, pinzas intermedias, nada más pues alinearse algunas recomendaciones con relación al torque que deberían utilizar para fijar este tipo de ganchos. En este caso, dependiendo del tipo de tornillo, también se recomiendan un par de 18 newton metros a 24 newton metros, ¿sí? Pero pues esto también va a depender mucho y tendrá que ser alineado con el fabricante de la estructura propiamente hablando, en caso de que él tenga alguna recomendación diferente, puesto que es el que suministra como tal la solución de anclaje mediante los ganchos intermedios y ganchos finales, o pinzas, o N-clamps o M-clamps, no sé cómo los llaman allí en Argentina, pero bueno, son estos elementos que pueden encontrar a la izquierda. También otro medio de anclaje válido es a través de los orificios previstos para tal propósito, que se encuentran en la parte inferior del marco, ¿sí? Esos orificios están plenamente identificados en el datasheet, por si ustedes requieren hacer un montaje utilizando estos orificios, ¿no? Nada más es que tengan a consideración el espaciamiento que hay entre los tornillos, o entre los orificios, perdón, y si van a utilizar tornillos tipo M6, utilicen un par de 8 a 12 newton metro, o si van a utilizar tornillo M8 de 12 a 16 newton metro. Otro de los aspectos a contemplar, y que está escrito en nuestros manuales de instalación, está encaminado hacia la ubicación de estas pinzas intermedias y finales en la sección larga del módulo. Entonces, nosotros tenemos una forma de sugerir esa distancia medida desde el borde del módulo hacia el centro, ¿no? En donde establecemos una ecuación sencilla que consta de tener en cuenta la longitud total del módulo
dividirla entre 4 y adicionar un grado de incertidumbre de 50 milímetros para de esa manera situar el clamp a una distancia prudente en la cual se pueden mantener las condiciones de resistencia del vidrio mediante presiones positivas y negativas en las que puedan verse enfrentados, ¿no? Los módulos en operación. Otro de los aspectos importantes a considerar es el espacio mínimo que se debe dejar entre módulos. Ese espacio se denomina en el manual que debe ser de 10 milímetros, tanto en esta dirección horizontal como en la vertical. Y en la horizontal, bueno, casi siempre no tenemos que preocuparnos por este distanciamiento porque lo pueden dar las mismas pinzas intermedias, pero frente a esta distancia, sí es importante mantenerla y respetarla, y algunos se preguntarán la razón, y es muy sencilla, es muy simple. Realmente esta distancia se debe respetar debido a que los módulos, al ser expuestos a condiciones del medio ambiente, principalmente de calor, eh, tienden a sufrir un fenómeno de expansión térmica. Entonces, si esa expansión, si no se da suficiente espacio entre los módulos para este proceso de expansión, se puede generar también cargas adicionales que pueden ocasionar deformaciones en el módulo o incluso fisuras en los vidrios. Adicional, si vamos a hacer una instalación coplanar al techo, debemos garantizar como mínimo de una distancia de 10 centímetros medida desde el tejado o la cresta del tejado hacia el vidrio trasero del módulo. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que se disipe el calor debidamente y no vayamos a tener pérdidas de eficiencia en la conversión de energía de los fotones a la parte de C, ¿no? Entonces, eso es uno de los criterios que hay que tener a consideración y hay que tener sumo cuidado. Acá un aspecto bien importante y es también relacionado con como tal los factores de corrección, tanto en voltaje en circuito abierto, en corriente y en potencia que debemos tener. Aquí me gusta mencionar algo y es que manejamos el coeficiente más bajo de pérdidas dadas en los incrementos de temperatura en una instalación en potencia, ¿no? Entonces estamos manejando el menos 0,29 grados centígrados porcentaje de grados centígrados en cuanto a potencia, quiere decir que en la medida que la temperatura incremente en el sitio de instalación, solamente vamos a perder el menos 0,29% de producción en el módulo. Entonces, como les digo bien, es uno de los coeficientes que son más agresivos actualmente en el mercado y nosotros felizmente lo tenemos, ¿no? En nuestros módulos. Adicional a esto, pues nada más analizar las curvas en donde se analizan las variables principales del módulo, voltajes y corrientes, con base a la irradiancia en el sitio de instalación y con base también a la temperatura del sitio. Entonces, como ya algunos deben tener en conocimiento, en la medida que la temperatura en el sitio de instalación aumenta, los voltajes van a tender a ser más bajos, a disminuir. Lo podemos ver representado en esta curva de color morado o magenta, en donde esta curva se testea a 70 grados centígrados. Y como pueden observar, el voltaje está tendiendo a los 40 volts, mientras que en temperaturas muy bajas, como esta curva que se traza acá en color negro, en donde la temperatura de testeo fue de 10 grados centígrados, el voltaje tiende casi a 50 voltios. Entonces, de ahí que es importantísimo siempre utilizar estos coeficientes de corrección de temperatura, y cómo estos tenerlos en cuenta y cómo impactan en el voltaje en circuito abierto y cómo a su vez eso implica que tenga que hacer ajustes en el diseño del tamaño de la cadena o del string para que no vayamos a superar los rangos de operación de voltaje del MPPT del inversor. Entonces aquí nada más como para el ejemplo se tomó como referencia un módulo de 590, el beta, que es el factor de corrección por temperatura de voltaje del módulo, que en este caso es de menos 0,26% por grados centígrados, el voltaje en circuito abierto y se aplica la siguiente ecuación. Bueno, se toma en cuenta un voltaje del sistema de 1500 voltios y una temperatura mínima de 5 grados. Estas dos últimas variables, bueno, esto es propiamente del inversor y esto ya es dado por el ambiente o la condición de montaje que se esté estudiando.
Entonces, en este caso, para el cálculo del voltaje máximo, teniendo en cuenta esta temperatura, la ecuación es esta. Simplemente reemplazamos los valores y obtenemos un incremento de 2 voltios, 2.7 voltios prácticamente debido a estas condiciones de montaje, ¿no? Y pues por el coeficiente de corrección. Entonces, si yo no tengo a consideración este incremento, definitivamente cuando haga el cálculo del tamaño del string, pues puede que supere los rangos de voltaje que soporta el inversor y va a ser una catástrofe, ¿no? Adicional a esto, pues que otra de las características de los módulos y hay que tener en cuenta a la hora del diseño es la versatilidad que prestan los mismos debido a su longitud. Entonces, los módulos de JA para esta región tienen una longitud que va desde los 1300 milímetros hasta los 1600 milímetros incluso, que nos permiten hacer conexiones de este tipo, tal como el salto de rana. Entonces, ¿esto qué ventajas tiene? Que voy a tener el polo positivo y negativo de un string en una parte puntual de la instalación y ya voy a poder conectar más fácil el inversor en caso de que el inversor esté situado a este costado izquierdo de este montaje. Mientras que aquí, por ejemplo, si hacemos una conexión en serie convencional, fíjense, hay que prolongar el cable, colocar un empalme adicional para poder llevar el terminal positivo a donde está situado el inversor en caso hipotético de que el inversor también estuviera situado acá. Entonces esto va a tener mayores pérdidas por regulación de voltaje y bueno, se dificulta también un poco el tema de montaje debido a que en la medida que yo tenga que colocar más empalmes, eso representa mayores puntos de riesgo por fallas, ¿sí? Y la confiabilidad del sistema se reduce. Entonces, esto es una de las ventajas y bondades que tiene el uso de cables largos, que también incluso si pensáramos en conexión con microinversores, pues va a ser sencillo la conexión directa hacia el microinversor y no se requieren tampoco empalmes. Acá algo que hay que tener en cuenta es que en caso de que se requieran hacer empalmes, por supuesto alinearse primero con los conectores apropiados. Nosotros en el caso del módulo JA contamos con un conector propio, de diseño propio, fabricación propia de JA, que es el QC4, totalmente compatible y se han hecho pruebas y tenemos test report que avalan lo que estoy diciendo, en donde se cuenta con la compatibilidad eléctrica y mecánica con conectores MS4, que son como los más conocidos en el medio de la marca Stauli. Entonces, también, no obstante, a pesar de que tenemos esta homologación y se han hecho pruebas de rigor para probar esa compatibilidad entre el QC4 y el MS4, también se pueden suministrar los módulos con el conector MS4 si así lo requieren, ¿no? Bajo una solicitud, allí ya la parte comercial se encargaría, pues eso tiene un incremento de costo leve, pero también se puede hacer. Acá frente algo relacionado con el sistema de puesta a tierra, mencionar que el marco cuenta con un orificio que está libre del anodizado que tiene o el recubrimiento que tiene el marco para evitar las cargas estáticas. Entonces, en ese punto sí se puede hacer el empalme de la parte de tierra para garantizar la continuidad eléctrica de acuerdo con la normativa internacional que se esté analizando. En Colombia, por ejemplo, se maneja la normativa NTC 2050 de la sección 690, en donde nos habla de la potencialización de todos los elementos asociados a la instalación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de este orificio, incluso también se puede hacer a través de elementos de terceros. Muchas veces las pinzas finales e intermedias tienen un diente que rompen también ese anodizado y a través de la estructura se garantiza la equipotencialización de todos los marcos de módulos que están conectados. También se pueden hacer jumpers. Lo que no se puede hacer es este tipo de acciones que observan aquí, que se hace una perforación sobre el marco del módulo, ¿no? Y a pesar de que se haga con un tornillo autoperforante y no se vea algún deterioro ni en el vidrio, pues evidentemente en el marco sí está la perforación. Este tipo de prácticas no se admiten, puesto que están cambiando las propiedades mecánicas del marco. Y hacer esto es causal también de pérdida de garantía inmediata. Entonces, sí, recomendar o utilizar la equipotencialización, hacerla a través de elementos de terceros,
e incluso a través de los orificios previstos para tal propósito, tales como este orificio de aquí que se ve en la imagen y que lo pueden identificar fácilmente porque está el símbolo de tierra universal que todos estamos familiarizados con él, ¿no? En cuanto al tema de la bifacialidad, nuestros módulos tienen esta capacidad de generar energía a través de la cara trasera, pero pues para ello se deben cumplir ciertos requisitos y uno de ellos es principalmente la altura de montaje. Cuando hablamos de una altura que va entre 1 metro a 1,5 medidos desde el suelo hasta el punto medio del módulo, vamos a hablar que vamos a poder aprovechar este coeficiente de la bifacialidad de mejor manera. Adicional, también hay que considerar el albedo, que es el factor de reflexión, dado las características químicas, físico-químicas, pues del suelo, de la superficie. Cada uno va a tener, dependiendo del tipo de suelo, un coeficiente de albedo o coeficiente de reflexión diferente, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Tenemos en cuenta el factor de bifacialidad del módulo, que para módulos tipo N es del 80%, para módulos tipo P es del 70%. Tomamos el coeficiente de albedo, que en este caso del ejercicio es del 14%, es decir, un ambiente urbano. Multiplicamos esos dos porcentajes, nos da un 11,2, que este es el 11,2 es la irradiancia además que voy a poder captar a través de la cara trasera del módulo, ¿no? Recordemos que la cara trasera principalmente lo que vamos a captar es radiación difusa o reflejada, ¿no? Que ya ha tenido una pérdida considerable de energía producto de ese rebote, ¿sí? Pero no obstante, ese es un 11,2% que puede favorecer la generación y luego, partiendo del hecho de que la irradiancia es directamente proporcional con la corriente de cortocircuito del módulo, hacemos esta suposición en la cual colocamos la corriente de cortocircuito que va a incrementar en cuánto, en un 111%, y de ahí que obtengamos este dato de que la corriente bajo esta condición de la ganancia bifacial va a tener un incremento del 15,92 amperios, ¿no? Entonces, bueno, de momento eso era lo que les quería compartir el día de hoy en el webinar. Y en este momento me gustaría saber si hay alguna inquietud que podamos trabajar o comentarios que quieran realizar respecto a lo que hemos escuchado durante la charla. Aquí también pues están los contactos tanto de Marcos como el mío para que pues tengan a bien hacernos más consultas si así lo requieren, de tener aclaraciones, por supuesto también a través del equipo de Multiradio pueden resolver muchas de ellas, pues pueden solicitar la documentación de la que les hacía mención, e incluso pues ellos también les van a brindar una asesoría para elegir el tipo de producto apropiado de acuerdo a las condiciones del sitio de instalación que tengan, ¿no? Entonces, pues eso, no sé si hayan preguntas. Creo que no hay consultas, Guillermo, por las dudas. Aclaro, el correo mío está bien, el teléfono es el mismo que el de Guillermo, así que está mal. Pero no importa, me pueden mandar un correo, Oh, escanear el QR y ya está suficiente. me van a decir Marcos también. Voy a Claro. tener muchas solicitudes. No, sí, el correo ahí, por correo, pues pueden comunicarse porque en efecto, gracias ahí por darte cuenta, el número está replicado, pero bueno, ahí también podremos charlar, conversar y por supuesto poderlos asesorar en lo que requieran. Ahí hay una consulta, Guillermo. Sí, dime, cuéntame, ¿en dónde estás? Que no veo. Ahí te digo, dice Mariano Solarea, ¿qué sugerencia tienen sobre cuando salta el disyuntor debido a fugas por inversores on-grid u otros electrodomésticos? Ok, generalmente ahí se suele hacer una inspección, que es que tomes el multímetro, ¿sí? Y tomes los polos positivos y negativos de cada string, ¿no? De cada cadena. Y uno a uno, es decir, tomas el polo positivo, una punta del multímetro lo pones allí y la otra la pones a tierra. El voltaje que te debería indicar es cero o tender a cero. Y asimismo, para el polo negativo, haces la misma medición. Pones la punta del multímetro en el polo negativo y la referencia es contra tierra. Y ahí vas a mirar si se va a cero, es que no tienes ningún problema allí de corrientes de fuga en los módulos. Por ejemplo, eso es lo que haces para descartar que la fuga de corriente provenga de allí. Si ya descartas que tenga de origen los módulos, ahí sí te tocaría ver
qué es lo que está pasando a nivel del inversor. A lo mejor hay algún inconveniente allí mismo o en el sensor de falla de corriente de fuga, ¿no? Está teniendo algún problema, hay algún inconveniente o incluso a nivel de red interna. Puede que tengas alguna condición de cortocircuito mediante la cual se está generando esta corriente de fuga. ¿Sí? Entonces, eso es lo que usualmente pasa en instalaciones en las que veo que se ha accionado el disyuntor y pues ahí tienes que empezar a descartar con base a estas pruebas que te menciono. Pero esto, lo que te acabo de decir, pues aplica para el módulo para mirar si hay alguna inconveniente de corriente de fuga que se esté presentando o alguna alimentación que tengas rara en el tema de módulos. Y por supuesto también recomiendo muchísimo que te asegures de que todo el sistema está equipotencializado a tierra, puesto que esto te va a permitir también identificar de forma más sencilla si hay algún problema a nivel de instalación ajeno a la planta, ¿no? Que puedas corregir. Así que dice, Buenas tardes. Creo que había una pregunta también arriba, dice, espérame, dice, ¿y el tema del choque térmico con la temperatura del agua en la limpieza? Sí, Sí, o ¿y sea, creo cuál que es la esa es pregunta? la pregunta, ¿qué pasaría ahí? Ah, bueno, dame un segundito, un momento, por favor. Ya, perdón, es que ando aquí en la casa y, y justo llegó alguien y tenía que abrir, lo siento. Entonces, bueno, me decías, Ale, ¿cuál es la pregunta puntual? ¿Qué pasa con lo del choque térmico? No la Sí, entendí muy dice, bien. espérame, ya, creo que A era en la ver, parte cuando estabas hablando de la limpieza, dice, ¿y el tema del choque térmico con la temperatura del agua en la limpieza? Ah, ok, sí, es lo que mencionaba, que por eso, para evitar ese choque térmico que se puede generar al aplicar agua a una temperatura baja respecto a la temperatura de la celda, eso pues es una práctica que se debe evitar, no se debe hacer. Entonces, procurar hacer esta limpieza en condiciones de baja irradiancia, en la cual pues la temperatura de la celda no va a ser tan alta, ¿no? Incluso lo ideal es que se haga en la noche, pero bueno, también hacer una limpieza de módulos en la noche y más si es en campo abierto, pues hay riesgo asociado a, pues primero, poca visibilidad e incluso riesgo de fauna, ¿no? Por poner un ejemplo, en una planta de gran escala en donde hay campo abierto, pueden haber serpientes, pues hacer una limpieza de noche puede ser muy riesgoso. Entonces, en este sentido, pues evitar hacerlo en condiciones de alta irradiancia, eso es una de las premisas para que ese choque térmico no se vaya a presentar. Porque asimismo he visto casos en los cuales pues optan por hacer esa limpieza en horas de máxima irradiancia, mediodía, y bajo esta condición, ese impacto térmico sí puede ocasionar daños en los vidrios y fisuras, ¿no? gracias, Guille. Ahí veo que los manuales, donde se descargan, preguntan. Creo que había un QR que podían escanear, pero si no, se lo voy a mandar a Multiradio y lo descargan directamente del drive de ellos. Sí. Gracias, Marquinhos. Así es. Y acá hay otra nueva consulta. ¿Vos podés ver el chat, Guille, para...? Sí, ahora sí estoy viendo, dice agujeros adicionales en el perfil, en la zona donde están los agujeros de montaje, implica pérdida de garantía. Sí, sí. No se deben hacer agujeros adicionales. Ya los agujeros que están previstos en el marco, unos son para hacer el anclaje directamente a un perfil o incluso a la estructura en trackers, en instalaciones con trackers, se suelen utilizar estos agujeros que están en el módulo y están distanciados a una manera estándar, pues tienen una distancia estándar que se acopla con prácticamente todas las soluciones tipo tracker que hay en el mercado. Y hay otro orificio adicional que es mediante el cual pueden hacer el empalme de tierra. Entonces, mediante este orificio es que deben hacer sí o sí la conexión, pero hacer otros huecos adicionales en el marco es una causal de pérdida de garantía, en efecto. Bueno, ahí creo que ya están todas las preguntas. Así que eso sería todo. Si alguno tiene alguien más, a ver. No, ahí está. Vale. No, Hola, pues muy Bueno, buenas. bien. Yo tengo una duda, Oh, perdón. dale. Con respecto a la instalación en techo, que había pasado una diapositiva, ¿tenía que haber 10 centímetros o 10 milímetros desde la onda superior de la chapa a la parte de abajo del panel? 10 centímetros. Los 10 milímetros son medidos, por ejemplo, de hacia el lado, hacia los costados y en la vertical del módulo, pero
A ver, espérate, pongo la presentación para que sea más claro. A ver. Mira, aquí se ve más claro. Entonces, los 10 centímetros son entre la cresta, por decirlo así, del tejado y el vidrio trasero del módulo. Y estos 10 milímetros son en esta disposición, ¿no? Cuando tenemos instalaciones coplanares al techo, que tenemos varias filas de módulos, ese distanciamiento entre módulos debería ser de 10 milímetros, tanto en el ancho como en la vertical, ¿va? Y esto es por lo de la expansión térmica de los materiales, y esto es para la disipación del calor que se puede generar en el proceso de generación de energía del módulo mismo, ¿sí? Entonces, pues hay que dejar un espacio para que el aire circule, ¿claro? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Sí, se había entendido perfecto lo de la disipación térmica. Lo único que me llamaba la atención era que sea eso, 10 centímetros desde la onda superior del techo. Me pareció un montón más por el tema de los vientos que le pueden llegar a pegar ahí en el techo. Pero eso, era la duda de si había entendido bien. Gracias. Ah, ok. Sí, igual hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que de entrada el riel, por ejemplo, el riel e incluso las pinzas, casi que ya te empiezan a dar esos 10 centímetros y y el mismo ancho del marco, porque los 10 centímetros, acá pues la cota pareciera que lo tomas con respecto al borde del marco, pero la verdad es que los 10 centímetros se miden desde la cresta del techo, o sea, en la parte baja del riel, y el vidrio, donde encuentras el vidrio. Entonces aquí de entrada ya tienes 3 centímetros ganados, que es del ancho del marco del módulo, más 4 que pueden ser del riel, ¿no? 4 centímetros, más lo que te pueda dar el elemento de la pinza intermedia, que pueden ser 1,5 centímetros más de altura. Entonces ahí prácticamente que ya terminas teniendo los 10 centímetros. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, es como decís Vale. vos, me había confundido la cota, pensé que era la parte inferior del panel. Gracias. Vale, vale. No, no te preocupes. Está bien. Ahí hay otra consulta de Mariano que dice, en caso de no tener sombras, ¿la instalación en horizontal o en vertical del panel daría el mismo rendimiento? Es difícil la pregunta. ¿Por qué razón? Porque, bueno, a ver, comparto otra vez. Listo. Fíjate, por ejemplo, nuestros módulos tienen la tecnología de media celda. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la sombra se posa sobre esta mitad del módulo, pues la otra mitad va a seguir produciendo energía sin problema. Pero ¿qué pasa si lo sitúas de forma horizontal y, por ejemplo, tuvieras una condición de ensuciamiento o sombreado en esta parte que pasaría a ser, pues, a ocupar todo el módulo? Entonces, en ese orden de ideas, si lo tienes de forma horizontal el módulo, la suciedad o incluso la condición de sombreado se puede situar en esta parte, en esta sección más larga del módulo, afectando así lo que es los beneficios que implica la media celda. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para mí, pese a que puede que se comporte de la misma manera si utilizas montajes en orientación este-oeste o montajes convencionales a un agua con la orientación del módulo en vertical, puede que tengas los mismos rendimientos, pero supongamos en una condición muy mala de ensuciamiento, pues una cosa es tener la suciedad posada en esta parte y otra en toda esta sección larga, ¿sí? Entonces hay que analizar en ese aspecto cómo eso puede repercutir en la generación. Pero pues sí, hay que verlo específicamente con los factores de suciedad también de la planta, ¿cierto? Y demás. Claro. Pero en una condición ideal, pues debería ser lo mismo. Sí, el ajuste sería muy fino dependiendo de cómo refrigera el panel según el viento y demás, pero no debería, Exacto. Sí, sí, o sea, es no complicado apreciable, responder no apreciable. así. Ajá, es un poco difícil responder a ciencia cierta qué va a pasar. Digamos que en un escenario ideal, pues no debería haber diferencia. Finalmente, pues el módulo a través de la cara frontal va a tratar de captar el 100% de la irradiancia. Pero bueno, sabemos que el factor de ensuciamiento de los módulos se presenta, y si yo por lo menos le doy una pendiente, instalo el módulo en Portrait, que es así, de esta forma, y tengo una caída o un agua en esta dirección, pues acá suele posarse la suciedad, mientras que si lo tengo en Landscape o de forma horizontal, la suciedad se va a posar en la sección larga, y esto sí puede repercutir en la generación de energía, ¿ya? Ahí hay dos preguntas más. Uno dice, ¿los bifaciales se podrían instalar en coplanar? Sí, se pueden instalar, de hecho tienen beneficios asociados a una mayor cubrimiento de garantía por degradación, ¿sí? Mayor índice de resistencia mecánica, pues por el doble vidrio.
Entonces, eso va a disminuir los riesgos de microfisuras en la celda. Adicional, vamos a tener una mejor protección contra incendios, una clase A de acuerdo al tipo 29 de la UL, establecido por la UL. O sea, y les digo los beneficios de instalar un bifacial en techo, antes que decirles pues que como tal la bifacialidad no se va a aprovechar. ¿Por qué? Porque no voy a tener suficiente espacio entre el vidrio trasero y el techo, ¿cierto? Voy a tener a lo sumo 10 centímetros. Entonces, esta ganancia se desprecia, pero hay que ver los otros beneficios que conlleva al instalar un módulo bifacial, tales como, pues bueno, los vuelvo a mencionar, el hecho de que la garantía sea mayor, 5 años más por lo general con módulos bifaciales respecto a un monofacial. Adicional, pues la operación más segura en cuanto a un aspecto mecánico, disminuyendo riesgos de microfisuras. Adicional, la resistencia contra incendios, la clase A de protección contra incendios, catalogada en la UL como la tipo 29, frente a la clase C que suelen tener los módulos monofaciales. Entonces, esas ventajas sin duda pues terminan resultando mucho mayores que incluso pues una de los contra que puede llegar a ser el peso del módulo. Pero pues Ahí hay otra consulta. cuando el inversor está lejos de paneles, ¿conviene colocar puesta a tierra particular para paneles? Sí, de hecho, indistintamente de esto, el sistema de tierra, o por lo menos en normativa aquí en colombiana, dada por la NTC 2050, sección 690, no lo exigen. O sea, independientemente de donde tengas los módulos, si están muy lejanos, cerca, siempre tienes que tener la equipotencialización. Supongo que la normativa en Argentina será muy similar y será en procura de garantizar la seguridad y correcto funcionamiento de dispositivos eléctricos y también del uso final de las personas, ¿no? Que van a estar haciendo uso final de la instalación. Entonces, esto de la equipotencialización siempre se debe hacer por un tema más de ingeniería y de seguridad de la instalación misma que incluso de criterio de entes de certificación, ¿no? Y ya creo que eso es todo, o hay algo más por ahí que se nos haya quedado. Creo que ahí estamos. No aparecieron nuevas preguntas. Pues bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, pues que Gracias, Luis. agradecerles a todos por la atención, por estar ahí tan atentos y por participar en estos webinars. Estamos muy contentos de que sigan allí asistiendo y continuaremos haciendo otros espacios de discusión para que intercambiemos ideas y pues, por supuesto, podamos apoyarlos en los proyectos venideros. Ahí veo que el QR me llevó a la página de Hub. Bueno, ahora yo le voy a pasar los documentos a Multiradio para que los suban a su Drive y los pueden descargar de ahí. Muy bien. No se preocupen. Bueno, gracias a todos por el tiempo y cualquier consulta estamos a disposición. Bueno, chicos, gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.